Entre sesiones y silencios, una terapeuta y su paciente cruzan la línea entre el cuidado y el deseo, y descubren que el amor, cuando no encaja en el mundo, se desborda hacia lo que se ha perdido. La lluvia caía con la persistencia de quien tiene algo que decir. Dentro, el despacho de Rafaela era un cálido refugio, lleno de libros y silencios cuidadosamente elegidos. Isadora siempre llegaba puntual a las 4, como quien visita un altar. La silla de cuero crujió levemente al sentarse, y el sonido de la lluvia contra el cristal pareció completar lo que las palabras no podían. Aquella lluvia sería el símbolo de todo lo que vendría, lo que se lleva, lo que pesa, lo que permanece. Rafaela la saludó con una sonrisa contenida, casi profesional, pero había algo en su mirada, una dulzura cansada, una empatía al borde del abismo. Las sesiones comenzaron con preguntas sencillas. ¿Qué tal tu semana? Pero pronto la conversación se adentró en terrenos donde el miedo y el afecto se entrelazaban. Isadora habló del fin de su matrimonio, del vacío de las mañanas, de la soledad de las paredes blancas, y, por primera vez, alguien la escuchó sin intentar solucionarle nada. Con el paso de las semanas, Isadora empezó a esperar con ilusión los martes, como si aguardara un reencuentro. La rutina de la terapia se había convertido en una especie de ritual. El sonido del reloj, el aroma del café, la luz que se filtraba a través de la cortina beige, todo formaba parte de una coreografía secreta. Rafaela escribía en su cuaderno negro, pero a veces se detenía, simplemente observando. Era en esos momentos cuando Isadora sentía que el tiempo se suspendía, como si el mundo existiera únicamente entre esas 4 paredes. La lluvia, como siempre, las acompañaba. Cada gota que resbalaba por el cristal parecía traducir un sentimiento que Isadora aún no sabía cómo definir. A veces, cuando el silencio se prolongaba, Rafaela decía algo que sonaba a poesía. «El dolor también es una forma de vivir», dijo una vez, e Isadora guardó esa frase como si fuera una carta. Aún no lo sabía, pero estaba coleccionando fragmentos de una mujer que se volvería imposible de olvidar. Había una peligrosa ternura en la forma en que Rafaela pronunciaba su nombre. Isadora. Era como si el sonido encierra una promesa silenciosa. Con cada sesión, la psicóloga se acercaba un poco más, no físicamente, sino emocionalmente, y eso era aún más arriesgado. Isadora se sentía leída, comprendida, amada sin contacto físico, y empezó a darse cuenta de que lo que ella llamaba terapia ya era, en parte, amor. El cuerpo reaccionó primero, el corazón se aceleró, las manos sudaron, el tiempo se desdibujó. Isadora escogió ropa distinta para las sesiones, se arregló el cabello, se perfumó. Se decía a sí misma que era por respeto, pero en el fondo sabía que esperaba llamar la atención. Rafaela, por su parte, parecía comprender lo que sucedía, pero no se amilanó. Había un brillo en sus ojos, el mismo brillo que precede a un error ya decidido a cometer. En una tarde gris, Rafaela preguntó: «¿Qué es lo que más temes, Isadora?». La respuesta fue inmediata: ser vista de verdad. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Entonces Rafaela dijo en voz baja: «Ser vista es el primer paso para sanar, y también el comienzo de la caída». Esa frase atormentó a Isadora durante días, como una sentencia dulce y cruel. La línea entre lo profesional y lo personal comenzó a difuminarse. Isadora empezó a fijarse en los detalles. El anillo de plata en el dedo de Rafaela, el mechón de pelo que se escapaba de su moño, la forma en que cerraba los ojos al pensar. Cada gesto se convertía en un recuerdo incluso antes de ocurrir. Y cuando la lluvia arreció, parecía como si el universo entero conspirara para que nada se olvidara. Rafaela a veces sonreía de forma distinta, no como psicóloga, sino como mujer. Una sonrisa breve, casi tímida, que hacía que Isadora sintiera que algo se compartía en silencio. Una tarde, trajo una canción y dijo: «Me acordé de ti». Era una vieja canción triste sobre nuevos comienzos imposibles. Isadora escuchó sin poder responder, con lágrimas discretas que Rafaela fingió no ver. Las conversaciones se alargaron. Hablaron de libros, de la infancia, de arrepentimientos. Isadora descubrió que Rafaela también conocía la impotencia, y eso las unió aún más. Era reconfortante y peligroso a la vez. En el espejo de la mirada de la terapeuta, Isadora se vio viva de nuevo, pero también sintió que se estaba cruzando una línea, invisible e irreversible. Una mañana, Isadora llegó con flores, girasoles,
Su forma de dar las gracias. Rafaela dudó, pero aceptó. Las colocó en un jarrón de cristal transparente sobre la mesa. Por un instante, los reflejos en el agua proyectaron sus rostros uno al lado del otro, distorsionados, como en una premonición. Afuera dejó de llover, y el silencio entre ellas pareció el sonido de algo que se rompe. Después de ese día, Rafaela comenzó a distanciarse. Él hablaba más sobre límites, sobre el rol terapéutico, sobre ética. Isadora escuchaba, pero sentía que su corazón se marchitaba con cada palabra. Intentaba ocultar su desesperación con sonrisas, pero lo que se había roto ya no podía reconstruirse. Esa semana volvió la lluvia, intensa y fría, y pareció reflejar el fin de un refugio. Isadora escribió una carta que nunca entregó. En ella, hablaba de gratitud y amor que brotaban del mismo lugar. Decía que Rafaela había sido el espejo que le había hecho recordar quién era, aunque la verdad hubiera dolido. Al final, escribió, la sanación y el amor a veces tienen el mismo rostro. Ella dobló el papel y lo guardó en el cuaderno azul donde anotaba las frases de cada sesión. En la última cita de ese mes, Rafaela parecía distante, como quien intenta borrar una marca antes de que se extienda. El reloj marcó el final de la sesión y con voz controlada dijo, «Creo que necesitamos un descanso». Esa palabra quedó suspendida en el aire como una puñalada. Isadora asintió, pero sintió un quiebre en su interior. La terapia, el amor, el refugio, todo se desvaneció de golpe. Al marcharse, el aire estaba denso. La lluvia había regresado, implacable. Isadora caminó sin paraguas, dejando que el agua se llevara su maquillaje y su esperanza. Cada gota le recordaba lo que jamás podría decir en voz alta. Pasó frente al edificio, miró la ventana iluminada y lo supo. Algo de ella permanecería allí para siempre. De regreso, comprendió que la lluvia ya no le traía alivio, solo recuerdos. Rafaela se había convertido en su herida, y el mundo en un espejo roto. Sin embargo, en medio del dolor, había una extraña sensación de que todo aquello, el amor, la culpa, la rendición, apenas comenzaba, y lo que seguiría no sería silencio, sino exposición, porque las heridas profundas, tarde o temprano, sangran ante todos. Antes de conocer a Rafaela, Isadora creía que el amor se ganaba con esfuerzo, una constante prueba de valía. Creció en un hogar tranquilo, donde el afecto se manifestaba en forma de corrección, no de consuelo. Su padre era un maestro estricto, y su madre, una mujer que había aprendido a guardar silencio. Quizás por eso, Isadora se convirtió en una experta en interpretar lo que no se decía. Para ella, la vida siempre había sido un ejercicio de leer entre líneas. Cuando conoció a su exmarido, creyó haber encontrado la paz. Al principio, él era atento, pero poco a poco se convirtió en una presencia gris y predecible. Su amor se desvaneció sin luchar, simplemente desapareció, como una canción que pierde su sonido. Al marcharse, dejó una sencilla nota sobre la mesa de la cocina. «Ya no te reconozco». Fue esta frase la que llevó a Isadora a terapia y a conocer a la mujer que lo cambiaría todo. Rafaela, en cambio, también tenía sus propias cicatrices. Hija de una enfermera y un padre ausente, aprendió desde pequeña a cuidar de los demás para no tener que cuidarse a sí misma. Ingresó en psicología impulsada por una especie de vocación redentora. Si podía curar el dolor ajeno, quizá podría borrar el suyo. Pero latía un cansancio oculto, ese tipo de agotamiento que surge de escuchar más que de vivir. E Isadora, con su delicada fragilidad, despertó en ella algo que llevaba mucho tiempo dormido. Ambas se reconocieron en su carencia compartida. Era una especie de afinidad silenciosa, casi espiritual. Rafaela veía en Isadora el reflejo de una juventud que había dejado atrás, e Isadora veía en Rafaela la figura adulta que siempre había deseado ser, serena, centrada, íntegra. Pero el espejo, tarde o temprano, se rompe. Y cuando una empieza a proyectar lo que le falta, la otra empieza a cargar con el peso de lo imposible. Gradualmente, Rafaela sintió que su neutralidad se desmoronaba. Soñaba con Isadora, lo cual estaba prohibido, y despertaba con un sentimiento de culpa. Intentaba compensarlo mostrándose más distante durante las sesiones, pero su mirada la delataba. Sabía que estaba en un campo minado, pero no podía salir. «Es solo admiración», repetía mentalmente, como una plegaria que había perdido la fe. Pero la línea entre el cariño y el deseo es más delgada de lo que cualquier libro de ética podría explicar. Por parte de Isadora,
El sentimiento creció con inocencia y confusión. Empezó a escribirle cartas a Rafaela, que nunca envió. Eran confesiones, recuerdos y ensoñaciones. En las páginas describía el olor de la oficina, el sonido de la lluvia, la forma en que Rafaela se arreglaba el cabello. Si pudiera elegir un lugar donde existir, sería el momento en que me escucha, escribió una vez. Aquello no era pasión, era supervivencia disfrazada. La lluvia, siempre presente, acompañaba los recuerdos. De niña, Isadora solía esconderse en el patio durante las tormentas, sintiendo que el agua lavaba todo lo que le dolía. Ahora, de adulta, la lluvia parecía haber regresado para recordarle que no toda purificación está exenta de heridas. Rafaela era la nueva tormenta, e Isadora, la tierra empapada que intentaba resistir. Rafaela empezó a notar las señales de lo que estaba a punto de desmoronarse. La forma en que el nombre Isadora aparecía en sus sueños, la ansiedad que sentía después de cada sesión, la mirada que buscaba a la otra incluso cuando no debía. Intentó buscar ayuda profesional, pero desistió antes incluso de intentarlo. Tenía miedo de ser vista. Lo que estaba en juego no era solo su trabajo, sino su propia identidad. Ella, la que se preocupaba por todos, era ahora la que necesitaba sanar. Un día, durante una sesión de supervisión grupal, una colega comentó sobre el peligro de la transferencia emocional. Rafaela fingió no inmutarse, pero sintió que le ardía el rostro. Pensó en Isadora todo el tiempo. De camino a casa, llovió, y recordó el sonido de la lluvia en la oficina, la mirada de Isadora, su sonrisa contenida. Entonces se dio cuenta de que ya estaba perdida, que el error ya se había cometido en su interior, incluso antes de cualquier gesto. Mientras tanto, Isadora empezó a cambiar. Se volvió más introspectiva, más dependiente de las sesiones. Pasaba días enteros esperando el martes. El mundo fuera de la consulta le parecía una mala copia de la vida real. Rafaela era la figura central, y todo giraba en torno a ella. El peligro radicaba en no darse cuenta de hasta qué punto esta entrega anulaba el resto del mundo. Una tarde, Isadora intentó expresar sus sentimientos, pero el miedo le ahogó la voz. Las palabras le salieron a medias. A veces siento que, no sé, que eres el único lugar donde puedo respirar. Rafaela tragó saliva y respondió simplemente: ten cuidado con los lugares donde olvidas ser tú misma. El silencio que siguió fue doloroso, pero sincero. Ambas sabían lo que se decían, aunque no lo expresaran con palabras. Rafaela empezó a evitar ciertos gestos, a mantener una distancia calculada, pero el corazón no obedece a la razón. Y cuanto más intentaba ser fría, más la delataban sus ojos. Era como sostener un espejo roto e intentar ver una imagen completa. E inevitablemente, empezó a perder el control, primero en las pequeñas cosas, luego en lo que de verdad importaba. El rumor comenzó poco a poco. Una colega notó la frecuencia inusual de las sesiones, su duración prolongada y el tono de voz cada vez más suave. Un comentario inocente, una observación malinterpretada. Y de repente, Rafaela sintió que el suelo se le movía bajo los pies. La línea ética que juró jamás cruzar era ahora tema de susurros en los pasillos. Isadora, sin darse cuenta, también percibió un cambio en el ambiente. Las conversaciones se volvieron tensas, la mirada de Rafaela más pesada, su risa más contenida. Empezó a presentir que se avecinaba una tormenta. Pero lo que más le dolía no era el miedo al escándalo, sino el miedo a perder a Rafaela, la mujer que creía que había sanado lo que nadie más podía sanar. En una de las últimas sesiones antes de que todo se desmoronara, Rafaela la miró y le dijo: «Eres más fuerte de lo que crees». Pero el tono era de despedida. Isadora lo entendió, aunque no quería. Aquel día, la lluvia parecía venir de dentro. Cada gota que golpeaba el cristal llevaba el sonido de algo que terminaba, sin haber comenzado realmente. Unas semanas después, la noticia se extendió. Rafaela sería investigada por conducta inapropiada. Isadora fue llamada a declarar, con el corazón destrozado. Era como estar expuesta ante el mundo con la piel al descubierto. El amor que creía secreto ahora era asunto de todos. Afuera, la lluvia caía como testigo de una ruina inminente. Rafaela intentó negarlo, proteger a Isadora, pero la distancia entre ellas ya era de dominio público. La mirada de la psicóloga,
Antes un refugio, ahora estaba llena de temor, e Isadora, sola, pasó a ser vista como culpable, manipuladora, demasiado frágil para comprender lo que había hecho. La herida se abría en ambos lados. Ninguna de las dos sabía ya dónde terminaba el amor y dónde empezaba la vergüenza. Esa noche, Isadora regresó al edificio de oficinas vacío. Se sentó en la acera bajo la lluvia, mirando por la ventana oscura. Recordaba cada sesión, cada palabra, cada pausa. Destruyó mi alma delante de todos, pensó, pero a mí misma me rendí primero. La lluvia, cómplice y cruel, arrasó con todo lo que quedaba, y sin embargo, en medio del caos, ardía una llama que se resistía a extinguirse, porque cuando el amor es verdadero, incluso en el error, sobrevive al juicio, e Isadora aún necesitaba comprender. Lo que nace del dolor no siempre termina en él. El pasillo del Tribunal de Ética olía a miedo y a papel mojado. Isadora estaba allí, rodeada de miradas curiosas, intentando recordar cómo respirar. Rafaela, sentada a pocos metros, evitaba su mirada. La mujer que una vez había sido un refugio ahora parecía una extraña. El sonido de la lluvia resonaba afuera como un cruel recordatorio, el mismo sonido que acompañaba cada confesión, cada silencio. La historia que comenzó con la sanación ahora se contaría como culpa. Los testimonios fueron fríos, técnicos, impersonales, pero tras las palabras, había dos almas temblorosas. Interrogaron a Isadora sobre las sesiones, las largas horas, lo que sentía. Respondió con calma, pero su voz flaqueó al oír el nombre de Rafaela. Ella me ayudó, repitió, como si eso bastara. Por dentro quería gritar, ella me vio, pero allí, en ese ambiente, la verdad emocional no tenía cabida. Solo existía aquello que podía medirse y castigarse. Rafaela, con tono profesional, dijo que tal vez se había involucrado demasiado, pero que nunca había tenido intención de sobrepasar los límites. En el fondo, intentaba proteger a Isadora, aunque eso significara negar sus sentimientos. Las palabras salieron bien, pero su mirada la delató. En cada titubeo había arrepentimiento, amor, vergüenza. E Isadora, sentada frente a ella, sintió que perder a Rafaela sería menos doloroso que verla mentir. Tras la audiencia, el silencio entre ellas fue absoluto. Se encontraron en la salida, bajo el toldo del edificio, mientras la lluvia caía como siempre. Ninguna sabía qué decir. Fue Isadora quien rompió el silencio. No lo entenderán. Rafaela respiró hondo y respondió. Ni deberían. Hubo un instante en que se miraron como antes, con ternura, con sinceridad, y el tiempo pareció perdonar. Pero el mundo, ahí fuera, no perdona lo que no comprende. En los días siguientes, Isadora desapareció. Apagó el móvil, pidió días libres en el trabajo y se fue a casa de su madre, en el campo. Intentó recordar quién era antes de Rafaela, pero todo en ella aún conservaba el eco de aquella consulta médica. La lluvia caía ahora al otro lado de la ventana, lejana, sin música. En el espejo vio un rostro cansado, pero aún radiante. El amor, comprendió, no la había destruido, sino que la había revelado. Rafaela fue suspendida temporalmente. Los periódicos locales comentaban discretamente el caso, pero para ella el ruido era ensordecedor. Cada paciente, cada colega, parecía juzgarla. Intentó seguir con su rutina, pero el vacío de las mañanas era insoportable. Un día, abrió su cuaderno negro y vio las notas sobre Isadora. Entre líneas clínicas, encontró algo que nunca debió haber estado allí. Un simple dibujo de una mujer caminando bajo la lluvia. Lloró por primera vez en meses. Mientras tanto, Isadora escribía. En su cuaderno azul, lo transformaba todo en palabras. El dolor, la culpa, el amor, la lluvia. Escribía no para justificarse, sino para no olvidar que había sido real. Cada texto terminaba con el mismo verso. Ella me vio. Era su manera de devolver al mundo lo que le habían arrebatado en público. Escribir, poco a poco, se convirtió en su nueva terapia. Una sin juicios, sin fronteras, sin culpa. Sin embargo, el destino tiende a dar vueltas. Unos meses después, Isadora publicó un pequeño libro autoficcional titulado La mujer de la lluvia. Hablaba de amor y destrucción, de sanación y confesión. Rafaela compró el libro anónimamente,
sin atreverse a abrirlo, pero una noche de insomnio, hojeó sus páginas y se reconoció. Allí estaba ella, disfrazada de metáforas, los ojos, el cuaderno, el gesto, y al final, una dedicatoria que la hizo llorar, para quienes me vieron antes de que yo supiera quién era. La lectura era a la vez un espejo y una frase. Rafaela comprendió que el amor, incluso roto, había dejado belleza. A la mañana siguiente, le envió una carta a Isadora, sin remitente. Solo escribió: «Ha pasado la lluvia, pero su sonido aún me calma». Isadora recibió el sobre sin saber de dónde venía, pero reconoció la letra. Su corazón se aceleró, y por un instante sintió que el pasado regresaba en forma de perdón. Unos días después, se encontraron por casualidad, o por el destino, en una pequeña librería. El encuentro fue silencioso. Rafaela sostenía un libro, Isadora, un paraguas cerrado. El mundo a su alrededor seguía girando, pero entre ellas el tiempo se detuvo. Una larga mirada, una sonrisa contenida, un suspiro compartido. Ya no había culpa, solo recuerdos. Ya no había promesas, solo la verdad. Rafaela habló primero. «Escribiste maravillosamente». Isadora respondió: «Me enseñaste a escuchar». Y eso fue todo. Sin declaración, sin reencuentro romántico. Solo dos mujeres que se habían reconocido en el dolor y ahora podían existir más allá de él. El amor seguía ahí, transformado, más ligero, más humano. Afuera, la lluvia comenzó a caer lentamente, como una bendición. Esa noche, Isadora regresó a casa en silencio. Abrió su cuaderno azul y escribió una última frase. «A veces, amar es dejar que el otro sobreviva a tu propia ausencia». Cerró el cuaderno con ternura, como si cerrara un ciclo. Afuera, la lluvia seguía su curso, constante, inevitable, hermosa, y por primera vez no quiso huir de ella. Rafaela, en casa, miró el jarrón de cristal donde los girasoles se habían marchitado hacía tiempo. Tiró el agua, limpió el recipiente y colocó una flor nueva dentro. Ya no era un símbolo de arrepentimiento, sino de un nuevo comienzo. Sintió que, de alguna manera, la vida le había dado una segunda oportunidad, no para volver a amar a Isadora, sino para amar lo que Isadora había despertado en ella. El tiempo pasó y su historia se desvaneció en un susurro, un recuerdo que solo la lluvia parecía conservar. Las heridas sanaron, pero dejaron cicatrices que ya no dolían. Isadora volvió a la docencia. Rafaela retomó su práctica clínica. A veces, se encontraban en eventos, intercambiando miradas y sonrisas discretas. Nadie más sabía lo que había habido entre ellas, y eso bastaba. Una tarde, llovió como en los viejos tiempos. Isadora, al oír el repiqueteo de las gotas en el cristal, sonrió. Pensó en Rafaela, no con dolor, sino con gratitud. Recordó cómo empezó todo: la lluvia, el cuaderno, la mirada, y comprendió que al final, el amor no destruye, solo revela nuestra verdadera esencia cuando cae el disfraz. La mayor revelación fue comprender que ambos habían sanado, no a pesar de la caída, sino gracias a ella, porque amar a alguien que te destruye es a veces la única manera de reconstruirte. Y aquella tarde, mientras el mundo se limpiaba afuera, Isadora lo entendió. El alma no había sido destruida, había sido moldeada por la tormenta. Los años transcurrieron como la lluvia que insiste en volver, nunca igual, siempre familiar. Isadora vivía ahora en un pequeño apartamento, lleno de libros y plantas. Las ventanas siempre estaban abiertas, incluso en días nublados. Decía que el viento y la lluvia eran sus nuevas formas de compañía, sonidos que no piden nada, simplemente existen. Las viejas heridas se habían convertido en dulces recuerdos, y el nombre de Rafaela ya no pesaba, solo resonaba con ternura. Rafaela, por su parte, se había mudado a otra ciudad. Él abrió una consulta cerca del mar, donde el sonido de las olas sustituía el viejo tic-tac del reloj. Atendía a menos pacientes, con mayor serenidad. Aprendió a respirar antes de escuchar, a no dejarse abrumar por el dolor ajeno. A veces, al final del día, se sentaba frente al mar y dejaba que la brisa salada le acariciara el rostro. Pensaba en Isadora como se piensa en un libro querido, con gratitud, sin necesidad de releerlo. Un día, Isadora recibió una invitación para dirigir un taller de escritura terapéutica
en una conferencia sobre salud mental. Aceptó sin dudarlo. Al llegar al auditorio, se dio cuenta de que la coordinadora del evento era Rafaela. El mundo, con su serena ironía, parecía estar jugando con el destino. Se saludaron con calma, sin sorpresa, como si, en el fondo, ya supieran que este reencuentro ocurriría algún día. Durante el evento, Isadora habló sobre la importancia de transformar el dolor en narrativa. Dijo que escribir es dar forma al caos, es convertir las lágrimas en una lente. Rafaela la observó discretamente, conmovida. Reconoció en aquella mujer segura de sí misma a la misma que una vez había entrado en su oficina, acurrucada, jadeando. Y al darse cuenta de esto, sintió un orgullo silencioso, no por sí misma, sino por ver que el amor que había herido también había sanado. Tras la conferencia, conversaron en el patio, bajo una llovizna. El sonido de las gotas era el mismo, pero ahora reinaba la paz. Rafaela preguntó, ¿eres feliz? Isadora respondió con una sonrisa. Estoy completa. Las dos rieron, como viejas amigas que han sobrevivido a un naufragio. La lluvia, cómplice, danzaba en sus cabellos, y ninguna intentó protegerse. Ya no había miedo, solo aceptación. Rafaela contó que había retomado la pintura, algo que había hecho en su juventud. Dijo que el arte la ayudaba a escuchar su propio silencio. Isadora habló de sus alumnos, de cómo las historias de los demás la nutrían. Entre ellas, un hilo invisible aún palpitaba, no como una herida, sino como una raíz. Ambas sabían, el amor no desaparece, solo cambia de forma hasta encajar en la vida. Esa noche, antes de dormirse, Isadora escribió una nueva página en su cuaderno azul, ya casi lleno. Hoy llovió y no lloré, escribió. Comprendí que el dolor no desaparece, pero pierde su fuerza. Cerró el cuaderno con serenidad. Afuera, la lluvia continuaba con su ritmo tranquilo, casi maternal. Era igual que antes, pero sonaba diferente. El sonido de la sanación tiene el timbre de la misma agua que una vez hirió. En ese preciso instante, Rafaela miró por la ventana de su oficina. El mar reflejaba el gris del cielo, y las olas parecían conversar con las nubes. Recordó la primera vez que Isadora entró en su oficina, frágil, con la mirada perdida. Sonrió. Lo que había comenzado como un error se había transformado en una lección. La vida, comprendió, tiene una forma poética de reparar lo que el tiempo rompe. Unas semanas más tarde, Isadora publicó un nuevo libro, Cartas que la lluvia no se llevó en la dedicatoria. Una sola frase, para quien me enseñó a quedarme incluso cuando necesitaba irme. El libro hablaba de reencuentros silenciosos y de ese amor que no pide nada más, solo desea lo mejor. Rafaela lo leyó una tarde nublada, y al terminar, permaneció en silencio, mirando al horizonte. Lloró, pero sin dolor. En la última página del libro, Isadora describía a una mujer caminando bajo la lluvia, no huyendo de ella, sino bailando. Esta imagen quedó grabada en la mente de Rafaela como una bendición. Por primera vez, comprendió que tal vez la destrucción del pasado era solo el comienzo de una nueva forma de existir, que a veces es necesario perderse por completo para reconocerse verdaderamente. Al atardecer, Isadora caminaba por la ciudad mientras comenzaba a caer una llovizna. La gente corría, refugiándose bajo los toldos, pero ella se quedó allí, sintiendo las gotas rozar su rostro como dulces recuerdos. Cada una llevaba un nombre, un tiempo, un perdón. Era extraño y hermoso darse cuenta de que, en el fondo, la vida nunca había dejado de cuidarla, ni siquiera en las tormentas. Y al mirar al cielo, Isadora comprendió que la lluvia no destruye, solo devuelve lo que estaba atrapado, purifica lo que el miedo intenta ocultar. El amor era así también, no del tipo que aprisiona, sino del que libera, aunque duela. Sonrió. Supo, en ese instante, que estaba sanada. A veces, el amor que más duele es el que más enseña. Rafaela e Isadora tomaron caminos separados, pero el sonido de la lluvia permaneció igual. Un recordatorio de que lo que es verdad nunca se pierde, solo cambia de forma. El tiempo, otrora enemigo, se convirtió en refugio, y en el reflejo de las gotas de lluvia, ambos pudieron verse completos, en paz, libres, porque toda historia nacida del dolor, si se escucha con ternura, termina en perdón. Y el perdón, como la lluvia,
Cae sobre todo, incluso sobre aquello que creíamos imposible que volviera a florecer. Si esta historia te conmovió, suscríbete a Entre ellos, camina con nosotros. Cada historia nos recuerda que el amor siempre encuentra un camino.